Jueces 18, 5 y 6. Leemos en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que a través del consejo de tu palabra seamos fortalecidos, avivados, que podamos ser desafiados a través, Señor, de esta tu palabra. Tu palabra siempre es oportuna, siempre va a desarrollar en nosotros el bienestar que necesitamos. Te ruego por los que están reunidos, congregados, Señor, de manera presencial, y también aquellos quienes nos siguen a través, Señor, de esta plataforma de Facebook. Te ruego por los que habrán de ver este video también, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Doy la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde y la mano del Señor siga sosteniéndoles. Cuando llegamos a este capítulo 18 del libro de los Jueces, lo que nosotros encontramos es la insatisfacción de una tribu, la tribu de Dan, quien había recibido un territorio amplio de parte de Dios, pero ellos querían conquistar una mayor porción de tierra. Y entonces ellos decidieron emprender un viaje. En este capítulo 18 se registra. Y antes de ir a ese viaje, ellos decidieron consultar a un sacerdote que era el hombre de Dios, el representante de Dios. Ellos no estaban seguros qué le esperaba a este grupo de 5 hombres que habían sido enviados en representación de toda la tribu de Dan. Pero lo que ellos buscaban era algo que, aunque en apariencia puede ser bueno, en realidad estaban actuando de una manera impía, insensata. Ellos se habían corrompido y lo que ellos querían pues era satisfacer, ¿verdad?, algo en lo que Dios ya les había entregado el territorio y que ya era suficiente toda esa cantidad de tierra que habían recibido y que Dios los había bendecido de una manera abundante. Pero ellos se sentían tan insatisfechos que entonces decidieron buscar, ¿verdad?, la manera de conquistar una mayor tierra, como lo he dicho ya. Entonces buscaron la dirección de Dios a través del sacerdote y le dijeron: pregúntale a Dios, a ver si Él nos va a favorecer en este viaje, a ver si en realidad nos va a ir bien. Ellos no querían, ¿verdad?, hacer algo equivocado, y muchos de nosotros podemos estar muy familiarizados con estos 5 hombres de la tribu de Dan, porque no estamos seguros muchas veces de los proyectos que emprendemos, no estamos seguros de las decisiones que vamos a tomar, y entonces tratamos de buscar el consejo de Dios, tratamos de ir con alguna persona y decimos: él o ella que están más cerca de Dios nos puedan a lo mejor dar una orientación, alguna palabra, recibir un mensaje de Dios que nos pueda ayudar a saber si en realidad la decisión que estamos tomando es la adecuada para nuestra vida. Y estos hombres recibieron una palabra alentadora, y el versículo 6 dice que el sacerdote les respondió que fueran en paz. Delante de Jehová estaba su camino y Dios los iba a acompañar, los iba a guiar en ese trayecto que ellos tenían. A ellos les interesaba saber si la decisión que iban a tomar iba a ser prosperada por Dios, si iba a ser una buena decisión. Entonces estamos frente a un panorama de incertidumbre. Ellos no conocían, no sabían, no estaban seguros si la decisión y el viaje que ellos estaban a punto de emprender iba a ser bueno o iba a ser malo. Y ante esta situación nosotros estamos tan familiarizados porque hoy es 30 de diciembre y estamos a punto de concluir este año 2022. Y no sabemos qué va a ocurrir en el año 2023. Tal vez estamos llenos de incertidumbre, estamos llenos de preguntas, estamos pensando que todo va a ser bueno y queremos mentalizarnos, creer que lo que va a venir va a ser bueno. Pero la Biblia señala que el día va a traer cosas buenas y va a traer cosas malas. La vida es así. Hoy nosotros estamos aquí celebrando el nombre del Señor, estamos reunidos, estamos cantando, estamos glorificando a Dios.
pero no sabemos qué va a pasar ni siquiera cuando salgamos de esta reunión. No sabemos, mucho menos qué va a ocurrir el día de mañana o qué puede ocurrir el mes que viene o a lo largo de todo este año. Lo que sí es muy seguro es que cada día traerá algo bueno y traerá algo malo. El día 27 de diciembre, y muchos de ustedes pues ya lo saben, Dios nos dio la bendición de la llegada de mi segundo hijo. Y ese día 6 personas algunos eran familiares de amigos, de hermanos, fallecieron. Entonces el día que mi hijo nació, y que para nosotros fue un día muy significativo, de alegría, de gozo, en nuestro alrededor con los amigos, las personas que conocemos, ellos tuvieron la pérdida de un ser amado. Entonces estuvimos inmersos, en la pérdida de 6 personas. Mientras nosotros celebrábamos, otros lloraban. Y entonces la Biblia dice que hay un tiempo para todo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hay un tiempo para tener alegría, pero hay un tiempo para tener tristeza. Hay un tiempo para abrazar, pero hay un tiempo también en donde vamos a desear abrazar a alguien, a un ser querido, y no vamos a poder hacerlo. En el tiempo del COVID hubo tanto distanciamiento, incluso con nuestros miembros de la familia más cercanos, que no pudimos abrazarlos. Cuando estábamos llenos de incertidumbre, cuando no sabíamos qué estaba ocurriendo con este virus, qué tan letal era, entonces decidimos, ¿verdad?, alejarnos de todos. E incluso dijimos, lo estamos haciendo por amor, porque queremos cuidarlos, queremos protegerlos, que estén bien. Y entonces anhelábamos tener un contacto físico, abrazarlos, pero no podíamos. Así que hay tiempo para todo, y hoy es un tiempo de celebración. Es un tiempo de reflexión también. Es una oportunidad que Dios nos está regalando para que podamos juntos disfrutar de sus bendiciones abundantes. Para que podamos disfrutar también el compañerismo de los unos para con los otros. Para que podamos disfrutar el amor y la bendición que Dios nos ha dado. Si yo pudiera hacer este ejercicio con ustedes, respiramos, inhalamos, exhalamos y tenemos aire, tenemos vida. Y el salmista dijo, todo lo que respire alabe a Jehová. Hay en nosotros vida y la vida es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Hay noticias que nos sorprenden. A veces vemos a una persona y está bien, y el día de mañana hay una noticia que nos sacude y dice, esa persona que saludaste o con la que estuviste un día anterior acaba de partir, acaba de fallecer. Cada minuto, cada día es una oportunidad que Dios nos ha dado. Es como un cheque en blanco para que podamos disfrutar, hermanos, al máximo las oportunidades que hemos recibido de parte de Dios, pero también podamos hacer una inversión correcta del mayor bien que tenemos, que es el tiempo. Y el tiempo lo podemos resumir en una palabra: el tiempo es vida. Y tenemos que aprender a redimir y a ser buenos inversores en el tiempo que Dios nos ha dado. Pablo le dice a los efesios que deben ellos de administrar muy bien el tiempo, sobre todo cuando ellos se enteran de que los días son malos. Así que debemos de aprender a ser buenos administradores del tiempo que Dios nos da. Ahora bien, todos en la vida hemos disfrutado en algún momento, ¿verdad?, la bendición de ir de viaje a determinados lugares. Tal vez aquí mismo en el territorio mexicano, otros han tenido la bendición de salir fuera de México. Y algo que yo en algún momento he mencionado es que en el pasado yo no había aprendido a viajar de forma ligera. Y el mensaje de hoy entonces apunta hacia eso, que tenemos que aprender a viajar de manera ligera. Viaja ligero. Si tú viajas en avión y tu equipaje sobrepasa a la cantidad del peso que ellos han estipulado, entonces te va a generar eso un cargo extra. Eso va a ser dinero. Vas a tener que pagar un dinero extra por el sobreequipaje que llevas. En las líneas de autobuses regularmente las personas, ¿verdad?, van bien cargadas, y sobre todo en estas fechas. 24, 25 de diciembre, 30, 31 de diciembre, estas fechas en la temporada de vacaciones de Semana Santa, la gente viaja con cartones, viaja con una serie de maletas,
Y no sé si a ti te ha pasado al igual que a mí. Yo me he detenido en la terminal y he observado y digo, ¿qué tanto llevarán en esas maletas, en esas cajas? Y la gente va bien cargada. Hoy en día hasta la gente viaja con sus mascotas. Hay incluso, ¿verdad?, una oferta en las líneas de autobuses en donde las mascotas pueden viajar y lo pueden hacer de una manera segura. Entonces la gente literalmente carga con todo, hasta como dice el dicho, con el perico. O sea, viajamos literalmente con todo. Y nosotros estamos ahora mismo a punto de iniciar un largo viaje, un viaje de 365 días llamado año 2023. Estamos a punto de ir y en este viaje necesitamos traer una maleta preparada, pero en esa maleta necesitamos llevar todo lo que sea básico. Debemos llevar aquellas cosas que en realidad vamos a utilizar. Porque a veces vamos viajando por la vida, vamos viajando a lo largo del año con una serie de cosas que son un estorbo, que no las utilizamos, llevamos un sobreequipaje. Y la palabra de Dios nos va a mostrar qué es lo que necesitamos nosotros tomar para este viaje largo de 365 días. Y quiero hablar entonces rápidamente de 3 cosas indispensables que tienes que cargar en tu maleta para este viaje del año 2023. Número 1, no tienes que bajar de la maleta la fe. Eso es lo primero que debe de ir en tu maleta. La Biblia nos narra la historia en el libro de Génesis de un hombre, el amigo de Dios, el padre de la fe, el patriarca llamado Abraham. La Biblia desarrolla en este primer libro de Génesis el llamado que Dios le hace. Génesis capítulo 12 a Abraham. Dios le llama y le da una comisión. Dios está hablando con Abraham y le está diciendo que tiene que dejar toda su tierra y su parentela, tiene que dejar el lugar donde Abraham había nacido. Y escuche usted, está hablando Dios directamente con Abraham, y Abraham lo único que tiene es una palabra. Abraham, a diferencia de nosotros, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la Biblia impresa, tenemos el testimonio ya de muchas otras generaciones de cristianos que nos han antecedido, pero lo único que Abraham tenía era una palabra, pero era la mejor de las palabras, era la palabra de Dios que estaba siendo sembrada en el corazón y en la mente de Abraham. Y entonces Abraham tenía que tomar una decisión. Para tomar decisiones en la vida necesitamos tener fe. Decisiones de alto riesgo, decisiones que van a marcarnos de una manera positiva o negativa, decisiones que pueden influenciar en nuestros propios hijos para bien o para mal. Y cuán difícil es tomar decisiones en la vida. No sé si alguien de los que está hoy aquí en esta reunión se levanta cada mañana y dice, voy a hacer esto y esto y esto y aquello, y todo lo decide de forma inmediata. La verdad que me gustaría tomar decisiones inmediatas y que las decisiones que yo tome fueran muy provechosas, pero no siempre es así. Muchas veces nos detenemos y reflexionamos en las decisiones que vamos a tomar porque tenemos temor a las consecuencias de estas decisiones. Nos atemorizamos y todo lo que es incierto para el ser humano lo va a llenar de incertidumbre, lo va a llenar, de temor. Así que toda incertidumbre en nuestra mente es igual a temor en nuestro corazón. Y si tenemos temor, no vamos a poder viajar de manera ligera en esta vida. La Biblia dice que Dios es amor y que el amor perfecto echa fuera todo temor. La Biblia nos hace un llamado para que seamos esforzados y valientes y para que hagamos frente a todo aquello que pueda atemorizarnos. Todos tenemos temores en la vida. Tenemos temor a fracasar, tenemos temor a tomar una decisión equivocada y cargar con las consecuencias de esa mala decisión. Tenemos temores y muchas veces estos temores nos paralizan y no nos permiten seguir avanzando hacia la meta. Pero quiero decirle algo, Dios ya conoce cuál es el año 2023. Dios ya ha preparado un año nuevo.
Dios conoce el principio y el final de cada historia. Conoce el principio y el final de nuestra propia historia. Dios conoce perfectamente cómo es que va a terminar la historia de cada uno de nosotros. Conoce los episodios en donde vamos a llorar y en los episodios en los que vamos a tener alegría en el corazón. Conoce los momentos en donde vamos a tener que empujar el carro porque vamos a caer en un bache. Dios conoce perfectamente todo. Es por eso que cuando hablamos de la providencia de Dios, a Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios nada le impresiona, porque Él sabe exactamente cuál es el principio y el fin de la película. El principio y el fin de nuestra vida, de nuestra historia. Sabe perfectamente cuál es la circunstancia en la que nos vamos a detener y en donde vamos a necesitar de su favor, de su gracia y de su amor, para que todo temor de nuestro corazón sea quitado en el poderoso nombre de Jesús. Así que la fe de Abraham tiene que ser un modelo para nosotros, y la fe tiene que ir en la maleta que vamos a tomar para este nuevo año. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Sin importar las circunstancias y sin importar lo que las personas puedan decir, sin importar cuán imposible pueda parecer para nosotros la realidad en la cual nos encontramos, debemos tener nuestra confianza y nuestra fe depositada en la palabra que Dios nos ha dado. Hay quienes pueden pensar que lo único que tienen es una palabra de parte de Dios, pero el que tiene una palabra lo tiene todo. Aquel que ha recibido una promesa de parte de Dios debe saber que el que ha hablado no miente, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Debe saber que su palabra es fiel y es verdadera, que su palabra nos es suficiente en medio de toda necesidad, que su palabra nos es necesaria cuando el corazón se llena de temor, que su palabra es indispensable para el viaje de este nuevo año, el año 2023. Todos sentimos miedo por diferentes situaciones, y ese temor que nosotros tenemos o que puede llegar a nosotros, si no lo sabemos administrar de forma adecuada o hacerle frente de forma correcta, ese temor nos puede dejar sin grandes bendiciones, hermanos. Nos puede quitar las bendiciones que Dios ha derramado y quiere seguir derramando en nuestra vida. Así que lo primero que necesitamos en la maleta es fe. No pierda la fe. Mantenga la fe viva. Pero ¿cómo poder mantener la fe viva? ¿Cómo poder mantener esa fe encendida en mi corazón? Bueno, necesita usted vivir en el propósito de Dios. Necesita usted experimentar en carne propia el poder de Dios. Necesita usted escuchar los testimonios, es decir, las experiencias de lo que otros hermanos en la fe están también viviendo. Usted necesita ser parte de ese poder de Dios derramándose en su vida. Así que necesitamos que esta fe se mantenga viva. Necesitamos alimentar la fe. Mire, para que la fe se mantenga viva necesitamos alimentarla. Y necesitamos entonces también dejar que la duda se muera de hambre. ¿Qué va a alimentar? ¿La fe o la duda? ¿La incredulidad? Es algo que nos va a robar también, hermanos, el ritmo. Es algo que nos va a robar también a nosotros la tranquilidad que Dios nos ha regalado y nos quiere seguir dando. Necesitamos aprender a alimentar la fe. ¿Y eso de qué manera? A través de la palabra misma. Yo necesito aprender a alimentar la fe. Número 2. ¿Qué necesito yo para viajar ligero en este año 2023? Necesito una mentalidad positiva, hermanos, como la tuvo Josué y Caleb. Vamos a ir ahí rápidamente a Números, capítulo 13. Por favor, vaya ahí a Números 13,
versículo 30 al versículo final de este capítulo, que es el 33. Voy a leer. Dice así, Números capítulo 13, versículo 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pues resulta que Dios les había dado una promesa al pueblo de Israel, que ellos iban a ir hacia la tierra prometida, un lugar en donde fluía la leche y la miel, un lugar en donde la bendición de Dios iba a estar con ellos. En ese lugar Dios ya había determinado cuál era la bendición para cada una de las tribus. Dios les había dicho, y Moisés había sido nombrado el líder de esta misión que ellos tenían que alcanzar. Entonces Moisés hizo una estrategia, y la estrategia fue que envió a 12 hombres para que ellos pudieran ir a espiar, a explorar el lugar en donde Dios les había dicho que ellos iban a ser instalados. Así que fueron 12 espías enviados, y ellos llegaron a aquel lugar. Ellos observaron lo que hacían aquellos gigantes, aquellos hombres que habitaban la tierra prometida, y en aquel lugar ellos no solamente se dedicaron a explorar y a observar, sino que también tomaron de los frutos de los árboles que se encontraban ahí. Y la Biblia dice que cuando regresaron delante de Moisés para entregar el informe de estos 12 hombres, porque esa era la misión que tenían, entregar un informe, y cuando ellos estaban delante de Moisés y del pueblo, comenzaron a hablar de una manera negativa, y comenzaron a tener una mentalidad negativa. Comenzaron a decir que lo que Dios les había dicho sí era verdad, que la tierra donde Dios los había enviado era una tierra que sí existía, una tierra que, de acuerdo a la descripción que Dios les había dado, ellos daban testimonio, fe y legalidad de que ese era el lugar en donde Dios les había dicho que los llevaría. Y note usted, Dios ya les había hablado, Dios ya les había prometido, Dios les había asegurado que esa tierra iba a ser del pueblo de Israel, el pueblo amado por Dios, el pueblo escogido por Dios. Pero cuando ellos estaban delante de Moisés y del resto del pueblo de Israel, ellos comenzaron a decir: si es cierto, y comenzaron a dar, ¿verdad?, ciertas pinceladas del lugar, a manifestar en su descripción todo lo que habían vivido en aquel lugar. Pero en el versículo 33 se nota la negatividad de ellos, y algo los asalta, y otra vez es el temor. Y comenzaron a decir: es una raza de gigantes. Y ellos comenzaron a mirarse de una manera inadecuada. Pablo dice a los romanos que ninguno tenga un alto concepto de sí mismo, pero que tampoco ninguno tenga un concepto menor, sino que todos tengamos un concepto adecuado de quiénes somos. Y yo lo voy a enfatizar de esta manera: podemos nosotros tener un concepto correcto cuando sabemos quiénes somos delante de Dios. Somos hijos de Dios, somos amados por Dios. Dios nos ha establecido, hermanos, como parte de su iglesia, de su pueblo, de su reino, y tenemos que tener un concepto bíblico, un concepto adecuado de quiénes somos ante los ojos de Dios. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿qué nos habrá de dar nuestro Padre Celestial que está en los cielos y que cuida de cada uno de nosotros?
Y entonces estos 10 hombres, fíjese, eran 12 y 10 de ellos se sumaron y dijeron, sí, sí, es cierto, hay muchos gigantes y somos como unas langostas, seguramente nos van a tomar y nos van a aplastar, nos van a destruir. ¿De qué manera vamos nosotros a conquistar a ese pueblo? Y a lo mejor hay momentos en la vida en donde nos volteamos a ver unos a otros y decimos, este es el ejército que Dios levantó. ¿Cómo es que vamos a poder salir de esta situación? Recuerde que de un pueblo de amargados, endeudados, de un pueblo endeudado, Dios levantó un gran ejército que ayudaron a David para tener grandes conquistas. Pablo nos recuerda que de lo vil y de lo menospreciado Dios toma para avergonzar. Dios toma de lo débil para fortalecer. Dios toma de lo insensato del mundo para que Él haga cosas maravillosas. Cuando la ciencia dice no y Dios dice sí, la palabra de Dios está por encima de todo. Cuando el mundo dice no se puede y Dios dice se va a cumplir mi propósito, no hay nada ni nadie en que pueda detener la mano poderosa de Dios y su propósito. Porque Dios es soberano y Dios hace las cosas que a Él le place, porque además de ser soberano es sabio en las cosas que hace. Hermano, la negatividad, el pensamiento negativo es contagioso. Es muy contagioso. Y estos dijeron, eran 10 que dijeron no. Pero uno de ellos hizo callar al pueblo. Los calló y dijo, cállense. Guarden silencio. Y vamos a ver ahí esa parte del texto. En el verso 30, Caleb los hace callar y les dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Josué y Caleb. Así que estaban planeando, estaban mirando, estaban todo el pueblo emocionado, con expectativa. ¿Qué vamos a hacer? Dios ya nos ha dicho. Dios nos ha prometido. Y llegan estos 10 y comienzan a hablar estas cosas negativas. No se va a poder. Oiga, hermano, sería bueno hacer algunos cambios. No se puede. Oiga, hermano, yo tengo un proyecto. No se puede. Pastor, ¿qué piensa usted? Yo quisiera emprender un nuevo negocio. Y a lo mejor le dicen, no se puede. Oiga, hermano, deme un consejo. Yo quisiera, ya tengo un negocio, pero quisiera expandirlo. No, hermano, la crisis viene bien dura. No se va a lograr. Y comenzamos a llenarnos de ideas y comenzamos a generar una mentalidad negativa, una perspectiva negativa de las cosas. Y entonces el 2023 se vuelve ¿qué? Pesado. Y vamos cargando en esa maleta cosas que no deberían ir ahí. Y a veces, al igual que los teólogos, nos complicamos la vida. Y a veces nos volvemos tan técnicos y dejamos de ser tan prácticos que la vida se nos vuelve pesada. Y vamos, ¿verdad? Cargando, arrastrando la maleta. ¿Y qué llevas en esa maleta? Y cuando tú te sientas y empiezas a ver qué llevas, dices, traigo cosas que ni siquiera voy a utilizar. O cuando regresas de tu viaje y abres la maleta, estuviste por allá disfrutando días de recreación, de vacaciones, de trabajo, y sacas lo que traes ahí y dices, llevé tantas cosas y ni las utilicé. Y en la vida espiritual vamos también trayendo mucho equipaje que no estamos utilizando.
Y entonces el viaje espiritual se nos vuelve pesado, se nos vuelve una carga este viaje. Y entonces, ¿qué es lo que requerimos en esa maleta? Una mentalidad positiva. Está bien interesante el verso 30 porque Caleb los calla, un verbo. Y luego dice subamos, otro verbo. Y luego dice tomemos posesión. Y luego dice podremos. O sea, hay 4 verbos aquí. Cállense. Sí, callen, guarden silencio y no digan cosas negativas porque nos vamos a contagiar de ellas. Y entonces vamos a subir mañana, vamos a subir el próximo año. No, vamos a subir luego. Es decir, lo vamos a hacer ahora. Claro, hay que hacer un plan, hay que trazar. Jesús mismo dijo que nadie va a construir una torre si no primero se sienta a hacer un cálculo. Pero no podemos esperar demasiado, es trabajando y accionando. Y dijo, vamos a subir y vamos a tomar la tierra que Dios nos ha prometido. Y luego la aseveración, sí se puede, vamos a poder alcanzar la promesa de Dios para nuestra vida. Pero a veces vamos con una maleta y diciendo, no se puede. Hermano, no se puede. Cuando el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo alegre, un pueblo lleno, hermanos, de un corazón apasionado y de una mentalidad positiva de que sí podemos alcanzar las promesas que Dios nos ha hecho. Sí podemos. Somos pocos, sí podemos. No tenemos, Dios nos va a dar. Hay tantos problemas. Vamos a hacer un plan y vamos a ponerlo en las manos de Dios y vamos a echarle para adelante y vamos a hacer callar las voces de negatividad y nuestra mente se va a llenar de lo positivo y sí podemos alcanzarlo. Sí podemos. Cuando juegan fútbol la selección, incluso surgió un grito. Y usted lo conoce. Aquí hay muchos futboleros aquí. Pamboleros les llaman. Y el grito decía, a eso ya salieron a ver. No tenga pena, hermano. Fútbol no es pecado. ¿Y cómo gritan? Sí se puede. Y gritan, sí se puede. Y después de que termina el partido dicen, no se pudo. Y salen, va cabizbajo, no se pudo. Hermano, usted tiene al Espíritu Santo en su vida. Usted tiene la palabra de Dios. Usted tiene una casa espiritual y un grupo de compañeros de milicia. Usted no va solo en esta batalla. Usted tiene una familia que lo puede impulsar. Usted tiene la bendición que Dios le ha dado. Tenemos creatividad. Dios nos ha dado de talentos, dones. Dios nos ha dotado a cada uno como Él ha querido, conforme su espíritu. Nos ha dado habilidades. Nos ha dado, hermanos, a desarrollar habilidades artísticas. Nos ha dado tantas cosas. Y a veces yo oro y le digo, dame ganas también, Señor. Porque a veces podemos tener todo, pero no las ganas. Dame ganas, dame compromiso. Dame muchas ganas por lograrlo. Hay mucha gente muy talentosa que pudiera trascender, pero a veces no trasciende porque no tiene ganas. Así que yo voy a meter en la maleta una mentalidad positiva. Y vea usted, para terminar este punto, estos 10 quedaron en el desierto y solo 2 pudieron llegar a la tierra, Josué y Caleb. Y el resto del pueblo quedó sepultado en el desierto.
Así que de toda una gran cantidad de personas, solo 2 entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Así que fíjese usted, Josué y Caleb tuvieron que ir en contra de estos 10 y en contra de todo el pueblo que se la creyó. Tenga cuidado con lo que deja entrar por sus oídos. Porque hay quienes con sus voces van a matar los sueños que Dios ya ha sembrado en usted. Número 3. Para finalizar, ¿qué necesito meter en la maleta? Fe, mentalidad positiva y perseverancia. Yo necesito ser perseverante. Mire, lo que rompe una piedra no es la fuerza del agua, sino la constancia del agua. Los cerros con el agua que está corriendo y es constante, se rompen. Y necesitamos perseverar. Necesitamos no bajar los brazos y decir no, necesitamos perseverar y tener un plan trazado y aprobado por Dios para este 2023. Necesitamos ser perseverantes en las promesas de Dios. La Biblia habla de un hombre llamado Jacob, y este hombre, su nombre significa engañador, impostor. Su vida estuvo llena de fracasos y de errores. A la gente le gusta hablar mucho de los éxitos que ha alcanzado, pero quiero decirle que de lo que más aprendemos no son de los éxitos cuando estamos en la cumbre, sino de lo que más nosotros podemos sacar provecho es de las experiencias de fracaso en nuestra vida. Y muchas veces decidimos guardar silencio, decidimos pasar ante el mundo como si fuéramos superhéroes, personas que nunca nos hemos quebrado o nunca hemos fracasado en algo o en algún punto de nuestra vida. Pero déjeme decirle que los fracasos nos van a impulsar con mayor fuerza. Los fracasos nos van a ayudar a tener una mejor visión de lo que nosotros podremos alcanzar el día de mañana. Los fracasos nos van a sumar experiencia para que podamos nosotros ir de una mejor manera. Nos va a ayudar. Pero a veces en el mundo evangélico como iglesia incluso tenemos miedo a la palabra fracaso, porque sentimos que si utilizamos la palabra fracaso estamos derrumbados, destruidos. Pensamos que Dios entonces no está actuando de forma adecuada. Y hay entonces quienes cuestionan y dicen, ¿y dónde está Dios? Muchos personajes de la Biblia fracasaron. Y si pudiera yo decir de entre los patriarcas, ¿quién es el que más fracasos tuvo? Jacob. Desde el inicio de su vida mostró el anhelo de las promesas de Dios. Génesis 25 narra del verso 24 al 26 el momento en que él vino junto a su hermano Esaú y lo venía tomando del calcañar, lo venía tomando aquí del tobillo, lo venía agarrando, y Esaú fue el primero en nacer. Pero Jacob luchó y él quería ser el primero en nacer. Y es que el primer hijo varón en una familia judía era el que recibía la primogenitura. Es decir, la bendición principal del padre estaba sobre el primogénito. El primer hijo en una familia judía era el que se llevaba una gran bendición. Y el que iba a quedar, ¿verdad?, de sucesor en lugar del padre, el que iba a repartir los bienes entre la familia, el que iba a estar a cargo de la mamá cuando el padre ya no estuviera, el que iba a recibir la herencia material y espiritual. O sea, en pocas palabras, era el que iba a repartir el pastel en la familia. Y Esaú fue el primogénito, y Jacob quería ese lugar, y desde el vientre de su madre, porque ya había recibido una profecía, él quería ser el primero, y luchó, y no pudo lograrlo. Pero ya estando grandes, Esaú decide vender su primogenitura, lo cambia por un plato de lentejas, y entonces él engaña a su padre, un hombre ya anciano,
con la complicidad de su madre y recibe la bendición de la primogenitura. Y entonces esto genera un gran conflicto en la familia a tal grado que él tiene que huir, se tiene que ir de su tierra. Y su hermano se llenó de tanto odio, de tanto coraje, que quería matarlo, quería quitarle la vida. Jacob era un mentiroso, un engañador, un tramposo. Había generado un conflicto familiar. Era el consentido de mamá. Lo consentía su mamá. Y Esaú era el consentido de su papá. Y entonces Jacob va con su tío Labán. Y estando allá, él tiene que trabajar. Se enamoró de Raquel. Era el amor de su vida. La Biblia dice que lo que sembramos vamos a cosechar. Jacob sembró mentira y entonces su tío Labán lo engañó también. Y él trabajó 7 largos años y le dio por mujer a Lea. Y entonces Jacob no la quería a Lea, pero la tuvo que tomar. Y habló nuevamente con Labán y le dijo: yo amo a Raquel. Y tuvo que trabajar otros 7 años, 14 años de trabajo por el amor de Raquel. Jacob era un hombre perseverante, con sus detalles, con sus luchas, con sus errores, con sus fracasos, con sus momentos de desánimo. Pero era un hombre perseverante. Y en esta maleta del año 2023 necesitamos ser perseverantes. En Génesis 32, versículo 22 al 30, encontramos el momento en que Jacob lucha con un varón cuando ya rayaba el alba. Y entonces luchaba con todas sus fuerzas Jacob. Y le preguntaba: ¿cuál es tu nombre? Y entonces le pegaron en el muslo a Jacob. Y le dijo: no te voy a dejar ir si no me bendices. Jacob no quería soltar a esta persona, a este personaje extraño quien le apareció, si no recibía una bendición de parte de él. Y le dijo: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y Jacob estaba ahí luchando. Y Jacob dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aunque esto lo dicen en un lenguaje retórico, pero lo esencial de esta frase de Jacob es: no voy a soltarte hasta que me bendigas. Luchó, perseveró. Hermanos, y a veces nosotros oramos por alguna situación, algún proyecto y decimos: ya quiero que Dios me responda de inmediato. Tenemos que perseverar, ser constantes, ser comprometidos, ser determinados. Y si aquí cabe la palabra terquedad, ser tercos, hasta alcanzar el propósito y las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Persevera, lucha, toma la bendición de Dios. Jacob se sostuvo en Dios durante los momentos más difíciles de su vida. ¿Me ayudas, por favor? Durante los momentos más duros, Jacob se sostuvo en Dios. Frente a nosotros está un nuevo año, hermanos, 2023. Ahí está. Y sé que usted, si no lo hace en una agenda o en un diario, por lo menos muchas ideas ya están en su mente. Ya las platicó con alguien, con su familia, su esposa, con algún hermano. Ya platicó. Hay ideas, hay sueños de lo que usted espera lograr en este 2023. Pero si usted no aprende a viajar ligero, si no comienza a quitar temores, amargura, porque cuando Jacob
estaba en este viaje con su tío Labán, Raquel y Lea llenaron su corazón de amargura. Raquel porque tenía el amor de Jacob, pero no podía tener hijos. Lea le pudo dar hijos a Jacob, pero no tenía el amor de su marido. Y entonces tanto Raquel como Lea se llenaron en el corazón de amargura, al punto de que Raquel le dijo a Dios: quítame la vida, me quiero morir. Y le dijo, habló con Jacob, no podía darle hijos. Y entonces Dios favoreció a Raquel, la mujer que Jacob amaba, y nacieron 2 hijos. Y uno de ellos se llama José, el soñador, el consentido de Jacob, al que le dieron la túnica de colores, al que sus hermanos vendieron, al que lo metieron en una cisterna, al que querían matar, al que lo metieron en la cárcel, al que interpretaba sueños, al que pasó una mala temporada, al que lo acusaron falsamente, José, al que le dijeron sí te vamos a ayudar y le quedaron mal, al que le hicieron muchas promesas y no se las cumplieron. Ese que pasó ese proceso, esos malos días, en ese largo viaje que tuvo que ir de una mano a otra, porque lo vendían como esclavo, pero que en el momento de Dios Él lo levantó y lo puso como gobernador y lo colocó delante del gobernante más importante de aquellos días de la tierra de Egipto. Y que cuando vino una gran hambre, Dios lo levantó de tal manera que no solo pudo ayudar al pueblo egipcio, sino que también Él fue usado para bendecir a la propia nación israelita y a todo el mundo conocido de aquellos días. Dios va a tomar las experiencias de cada año de nuestra vida, los momentos de dolor, esos momentos que a veces decimos son fracasos, son malas decisiones, incluso esas situaciones Dios las va a tomar y Él tiene el poder y la capacidad de hacer que aún lo malo nos pueda ayudar para bien, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que viaja ligero, sin amargura, sin negatividad, sin temor. Saca todo eso de la maleta y métele fe, métele perseverancia, métele una mentalidad positiva. Porque viene un nuevo año, hermanos, en donde vamos a ver la gloria de Dios y vamos a seguir confiados en que Dios nos va a seguir sosteniendo para la gloria de su nombre. Viene un año en donde no sabemos qué va a pasar, pero podemos acercarnos a Dios, al igual que estos 5 hombres de la tribu de Dan, y preguntar: Señor, dime cómo va a ser, y Él nos habrá de decir que tenemos que confiar totalmente y plenamente en su propósito, y que nos habrá de dar el Señor la paz que necesitamos, nos habrá de equipar Dios de lo necesario, y Él nos habrá de conducir en este nuevo año del 2023. Tenemos que aprender a vivir este nuevo año para la gloria de Dios. Tenemos que vivir, hermanos, y viajar en esta vida espiritual de forma ligera. Tenemos que aprender a vivir en la abundancia de Dios y en la bendición de Dios. Tenemos que aprender a vivir tomados de la mano del Espíritu Santo. Tenemos que vivir bajo la dirección de Dios en todo momento de este año 2023. Viajemos ligeros. Viaja ligero. Ponte en pie, por favor, y vamos a cantar. Y antes de eso, yo quiero que sí le digas al que está a tu lado: viaja ligero, con fe, con perseverancia y con una mentalidad positiva. Dile al que está a tu lado: viaja ligero, hermano. Viaja ligero. Pon tu año en manos de Dios. Pon este año en las manos de Dios.
Invito al ministerio, a los hermanos que nos acompañan. Vamos a adorar a Dios, vamos a cantar. Cierra tus ojos un momento. Si ya le dijiste a 1, a 2, a 3, si ya le dijiste, viaja ligero. Si alguien tiene temores, incertidumbres, si alguien tiene en su corazón amargura, si está cargando en su corazón culpas, si alguien se siente abrumado este día, si alguien siente que no fue su mejor año, mañana es el último día de este año. Si alguien dice, es que fracasé, tú no sabes lo que Dios puede hacer con este año, que para ti ha sido un mal año tal vez. José, si se hubiese detenido a pensar, este fue el peor de mis años, me vendieron, me quisieron matar, me metieron a la cárcel, me difamaron. Pero era un año en donde Dios estaba preparando a José para lo que Él ya había dispuesto el Señor en su corazón a hacer en la vida de José. Eso que muchas veces llamamos fracaso, eso que muchas veces se vuelve en nosotros una pesada carga y nos ha dejado una marca. Si sabemos nosotros entregárselo a Dios, dejarlo en las manos de Dios y sacar las lecciones de esa situación, eso nos habrá de ayudar para este año 2023, y el favor de Dios nos habrá de acompañar también. Ahí donde estás, cierra tus ojos, comienza a orar a Dios un momento y vamos a cantar y después vamos a orar. Comienza a orar y a decirle, Dios, aquí estoy y yo quiero para este año fe. Yo quiero que renueves mi fe. Yo quiero que mi fe pueda crecer. Yo quiero tomar decisiones, Señor, cargadas de fe. Yo quiero construir planes, pero que el ingrediente de la fe no falte. Que yo lleve en la maleta la fe que requiero para este año 2023. Ayúdame a trazar planes y a no dejarte a ti fuera de ellos. Tú tienes que estar en el centro. Ahí donde estás, dile, ayúdame, Señor. Adoramos su nombre, cantamos. Ahí en la transmisión te invito también para que por un momento adores a Dios. Cierra tus ojos, no te distraigas, piensa en lo que Dios nos ha hablado esta noche. Piensa en la maleta que has traído todo este 2022. Si bien es cierto, los pronósticos que se hacen por personas profesionales muchas veces son acertados, no en su totalidad, pero sí nos ayudan a mirar el panorama futuro. Pero nadie tiene un panorama claro, solo Dios es el único que conoce perfectamente el día de mañana y lo que habrá de ocurrir a lo largo de estos 365 días que con su favor nos esperan. Así que confiemos en el que conoce cómo serán los días de este 2023, el que conoce cómo será nuestro transitar a lo largo de este año que se avecina. Adoremos, adoremos, adoremos a Dios. Aquí estoy adorándote, lo que soy te adoraré, Espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Vamos a adorar a Dios.